Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Heridas que curan. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, ahora llegamos a esta sección del capítulo 3 de Romanos, en donde el apóstol Pablo expone brillantemente la acusación de culpabilidad por parte del Señor en contra de todos los hombres y mujeres, sean quienes sean. Los culpables aquí son judíos, no judíos, religiosos y ateos, hombres, mujeres, ricos y pobres, indiferentemente de quienes fuese. Cada grupo humano en el cual usted podría clasificarse ha sido sentado en el banquillo de los acusados y hallado culpable en esa sección que va del capítulo 1 hasta lo visto hasta ahora del capítulo 3. El hecho de pertenecer a la raza humana ya le coloca a uno bajo el veredicto de culpabilidad delante del intachable tribunal del Dios vivo y verdadero. Simplemente no hay escapatoria para aquellos que quebrantan las santas leyes del Señor, ya sea que las conozcan muy bien a través de su religión o porque las conozcan únicamente a través de su conciencia, la cual les ha sido dada por el Señor y les hace inexcusables, lo mismo que a los que tienen las leyes por escrito. Y después del paso revelador por este augusto tribunal, en donde ninguno de nosotros saldrá sino con un veredicto de culpable, puesto que todos y cada uno de nosotros somos pecadores, Pablo nos llevará a la clínica de Dios. Esta es una clínica espiritual, pero no es una clínica donde seremos sanados, no aún, sino donde el gran médico nos examinará y su análisis de nuestra vida nos mostrará que estamos enfermos de pecado en todos los órdenes de nuestra vida. Vemos que hay 14 diferentes acusaciones, 6 de ellas ante el juez, las cuales ya hemos examinado, y las otras 8 ante el gran médico que nos ha declarado enfermos. En realidad estamos espiritualmente enfermos y cerca de la muerte y la condenación eterna. Para los que están sin Cristo, esta vida no es un parque de diversiones, como muchos suponen, sino la triste cama de un enfermo terminal. Espiritualmente hablando, es el hecho de muerte de alguien cuyo espíritu está muerto y sin relación con Dios a causa de esa terrible enfermedad que es el pecado. Muchas personas, ya sean religiosas o no, se levantan en la mañana o se van a dormir en la noche y dicen, gracias a Dios tengo salud. ¿Pero la tienen realmente? Tal vez su cuerpo físico esté sano o no esté enfermo de gravedad como para requerir cuidados intensivos, pero ¿su espíritu está en verdad sano? ¿No está acaso mortalmente enfermo de pecado y agoniza lentamente? Cuando entendamos la gravedad del pecado y su efecto mortal para el alma humana y sus trágicas y eternas consecuencias, cuando finalmente comprendamos que es una enfermedad mortal para el alma del hombre y la mujer, entonces entenderemos el verdadero valor de la cruz de Cristo y su sacrificio allí, y correremos a Cristo para ser sanados de esta enfermedad mortal. Entonces, cuando entendamos esto, podremos entender lo que el profeta Isaías, bajo la guía del Espíritu Santo, quiso decir en los versículos 4 y 5 del capítulo 53 de su libro. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que, querido amigo, cuando Cristo padeció en aquella cruz de tormento, lo hizo por amor de usted, para que usted pudiera tener salud y vida en donde más lo necesita, en su alma. Cuando usted reconoce que está enfermo, va a un médico. Tenemos que reconocer que nadie quiere ver a un médico a menos que esté enfermo. Y si usted reconoce que está enfermo y confía en el diagnóstico de su médico, entonces confiará también en la cura que éste le proporcionará. Del mismo modo, el Evangelio de Cristo, por un lado, puede diagnosticar el mal que aqueja desde dentro de su vida. Y ese mal es el pecado. Pero luego, si usted decide confiar y entregarse en las manos expertas de ese verdadero médico del alma humana que es Jesús,
Él no solo le diagnosticará su mal, sino que también le prescribirá una cura, que es la fe en su sacrificio por usted en la cruz del Calvario, y recibirlo por la fe en su corazón, a fin de que le limpie de todo pecado y le conceda el perdón, la salvación y la vida eterna. Pero para aceptar una cura, como dijimos antes, uno debe reconocerse enfermo. Básicamente, cada individuo que ha sido salvado por Jesús ha tenido que reconocer que era alguien enfermo de pecado, alguien que estaba espiritualmente muerto, como el apóstol Pablo mismo diría a los Efesios en 2:1 de su carta a ellos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta era nuestra condición, nuestra triste y desesperada situación. Pero en Cristo encontramos el diagnóstico certero de nuestro mal y la cura segura para nuestra alma enferma. Y esperamos que, si usted aún no ha recibido por la fe, esto que nosotros encontramos, pueda confiar y recibirlo ahora mismo. Por eso pregunto en esta hora, ¿puede reconocer lo grave de esta enfermedad del alma que es el pecado? ¿Puede reconocer cuán mortal es? ¿Puede entender claramente que esta vida no es un parque de diversiones, sino la triste sala de un hospital? ¿Puede entender que ese médico que puede diagnosticar el origen de todo el mal que aqueja su vida, también puede prescribirle una cura eficaz y certera para su mal? ¿Podría en este día confiar en ese médico del alma que es Jesús y permitirle curar su alma de pecado al aplicar en usted de aquella preciosa sangre derramada por amor de usted, a fin de que sea limpio de todo pecado? ¿Confiará en ese gran médico y se dejará sanar? ¿O hará como hacemos a veces los hombres y negará que se encuentra enfermo? ¿Seguirá su vida como si nada, a pesar de lo evidente de su enfermedad y del peligro mortal en que se encuentra? ¿O acudirá a Cristo para que le dé la salud y sanidad que su alma tanto necesita? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.